Filipenses capítulo 4, versículo 4, y leemos el texto así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Oremos. Señor, en esta noche quiero agradecerte por tus muchas misericordias, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano y por cada iglesia aquí representada, Señor. Te pido que nos ayude, Señor, a entender por medio de tu palabra que somos propiedad tuya, Señor, y que todo lo que sucede, Señor, en nosotros y alrededor de nosotros es parte de tus planes y de tus propósitos. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a gozarnos en ti y solo en ti, y que tú seas siempre nuestro deleite a pesar de las circunstancias. Impacta nuestras vidas, Señor, con tu palabra, y que Jesucristo sea exaltado en esta noche por medio de la exposición bíblica, por medio de tu inefable e inerrante palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo escuché a alguien hace unos días, escuché a alguien hablar con mucha propiedad, y él decía que el cristiano no pasa por necesidades, que si un creyente está en una situación económica un tanto difícil, es porque este creyente ha cometido algún pecado, tiene un pecado oculto, y esa es la razón por la que este creyente está atravesando por dicha situación. Y yo creo que no tengo que decir de qué estoy hablando, no tengo que decir que estoy hablando del diabólico supuesto evangelio de la prosperidad, que ni evangelio ni es próspero. Y uno de sus predicadores enseñaba eso en estos días. Y nosotros tenemos que llegar a algunas conclusiones y tenemos que ver un poquito de cerca que el problema del dolor ha ocupado un lugar importante en la sociedad de hoy. El problema del dolor en sentido general. De hecho, se han escrito un sinnúmero de textos, de libros para hablar en torno a este tema del dolor, y en otros casos se han escrito libros para consolar a quienes están pasando por esto, por un momento de dolor. Hay quienes sufren, los adolescentes y los jóvenes, hay quienes sufren porque no tienen novia, pero hay quienes sufren porque la tienen y no saben cómo se van a casar con ella. Hay quienes sufren porque tienen hijos pero no saben cómo van a alimentarlo porque no tienen trabajo. Hay quienes sufren porque ha fallecido un ser querido y todos sabemos lo que esto significa. Pero hay quienes sufren hasta porque lo van a inyectar. Y eso es así. ¿Verdad, hermana Nacil? En fin, eso nos lleva a que nosotros formulemos las siguientes preguntas. ¿Sufren los cristianos? ¿Por qué si yo creo en Jesucristo tengo que pasar por situaciones dolorosas? ¿Por qué muchas veces siento como que yo no soy feliz? Todas esas preguntas son producidas por una mala interpretación, y una mala interpretación fruto de la época en la que nos ha tocado vivir de lo que es un cristiano. Cuando nosotros tenemos un enfoque distorsionado de lo que la Biblia enseña en cuanto a cualquier tema, vamos a crecer deforme. Y hemos crecido viendo y aprendiendo un concepto de cristiano errado, que no es el concepto de cristiano que nos enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero que podamos ver en esta noche. Algunos dicen, ven a Cristo. Si tú estás enfermo, ven a Cristo. Si tú tienes problemas, ven a Cristo.
Si tú tienes dificultades, ven a Cristo, como si el hecho de yo poder presentar a Cristo, o para yo presentar a Cristo, yo tengo que esperar que una persona esté pasando por una situación difícil, porque es la oportunidad del siglo para yo presentar a Cristo. No, mi Cristo es atractivo en cualquier circunstancia. No se trata de un médico divino que simplemente está interesado en sanarnos físicamente. Las cosas en el Señor no son así, no son blanco y negro. O como yo digo en algunas ocasiones, en el Señor, 2 más 2 no necesariamente son 4, puede ser 1,000,000. El Señor Jesucristo vino a salvarnos y vino a salvarnos de la ira de Dios y vino a sanar nuestras almas de la horrible y horrenda enfermedad del pecado. Y lo primero, que ese hombre pecador debe ser salvo de la ira de Dios. Y luego entonces, la vida de ese hombre pecador debe girar en torno a la gloria de ese Dios que le salvó. Por ende, cuando nosotros decimos cristiano, nosotros nos estamos refiriendo a un seguidor de Cristo. Pero cuando nosotros decimos que somos cristianos, estamos diciendo que todo lo que nosotros somos, que toda nuestra identidad, que todo lo que yo soy en sentido general le pertenece a nuestro Cristo, a nuestro Señor. ¿Por qué? Simple, porque nos hemos negado a nosotros mismos para nosotros seguir y obedecer a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero, y esto que quede bien claro, que nosotros decidimos negarnos porque nosotros fuimos convencidos por el Espíritu Santo de Dios y Él aplicó la palabra de Dios a mi corazón y ahora tiene sentido para mí el hecho de que yo rinda toda mi vida a Cristo. Ahora yo centro mi vida en Cristo y ahora mi deleite es Cristo, el mismo Cristo que antes yo no quería, el mismo Cristo que yo antes aborrecía, ahora ese Cristo es mi deleite. El deleite, podemos decir que es el gozo y el placer que nos genera algo. Y en este sentido, es el gozo y el placer que nos genera nuestra relación con Cristo. El gozo y el placer que genera tu relación con Cristo, ese es tu deleite. En otras palabras, cuando yo estoy diciendo hoy entonces que el deleite en medio del dolor, yo estoy diciendo el gozo en medio del dolor o la satisfacción gozosa en medio del quebranto. Y esto es algo que es difícil de comprender y mucho más en la época que nos ha tocado vivir, donde cada quien está centrado en buscar autoplaceres para complacerse y todo el mundo lo que quiere es complacerse. Tú vas a una relación para que te sirva, tú vas donde quiera que tú te imagines ir, tú vas para que te sirvan y nadie va con el sentido de servir a los demás. Y es posible que tú puedas preguntar, ¿se puede sentir gozo en medio del dolor? ¿Es posible sentir gozo en medio del dolor? Cuando tu vida está centrada en ti, eso es imposible. Pero cuando es Jesucristo el centro de tu vida, entonces no importa lo que esté sucediendo contigo, no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, no importa lo que esté afectando tu familia, no importa lo que esté atravesando la tormenta, la crisis, no importa, tu gozo está centrado en Cristo y su gloria. Porque lo que genera tu gozo no es algo externo, tu gozo está centrado en un deleite y ese deleite en Cristo, en Dios, en su gloria. Cuando el gozo está en el Señor, nada externo lo puede interrumpir. Cuando mi gozo está en Cristo, nada de fuera puede interrumpir ese gozo que está en Cristo. Y hay personas que preguntan, ¿qué es un siervo? Yo prefiero preguntar, ¿qué somos? ¿Somos siervos o somos esclavos?
no aterra pensar en el hecho de que esclavo, no, eso no aterra. Pero yo quiero que veamos brevemente la diferencia entre el uno y el otro, entre lo que es un esclavo y entre lo que es un siervo. Un siervo se contrata y un esclavo se posee. Nosotros fuimos comprados con sangre. Somos el pueblo adquirido por Dios, no el pueblo contratado por Dios, no. Somos el pueblo comprado y justificado por Cristo en la cruz del Calvario. Eso somos nosotros. Los siervos, en cambio, tienen cierta libertad para ellos elegir a quién servir o con quién trabajar o para ellos elegir qué van a hacer. En cambio, los esclavos no tienen ni libertad, no tienen autonomía, no tienen derecho. Los esclavos son propiedad de su amo. ¿No es así? Nosotros no escogimos al Señor. El Señor fue quien nos escogió a nosotros. Nosotros no podíamos escogerlo. Él nos escogió a nosotros en Cristo en la eternidad pasada. No nosotros a Él, Él a nosotros. Y yo he escuchado creyentes narrar su conversión. Yo he escuchado creyentes narrar su conversión y ellos dicen, un día yo entendí que yo andaba mal y ese día entendí que yo debía acercarme a Cristo y yo me detuve y yo pensé, es mejor que yo siga a Cristo porque me conviene y es lo mejor que me puede pasar. Pero yo le aseguro que eso no sucedió así. No fue que tú decidiste, no fue que tú lo escogiste. No fue así. No es lo que la Biblia nos enseña. Tú no lo escogiste. El Señor te escogió a ti primero y te escogió en Cristo. Aunque parezca que tú lo escogiste, tú no lo escogiste. No fue que tú entendiste, fue que te llevaron a entender. Tú no viniste por tu propia cuenta, a ti te trajeron. No fue que tú despertaste de un letargo espiritual en el que te encontraba, no, fue que te despertaron de ese letargo. ¿Y quién te despertó? Fue el Señor. Mira como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, desde el versículo 3, dice allí las escrituras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijo suyo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que Él nos escogió a nosotros en Cristo. ¿Cuándo, Pablo? Pablo está diciendo que nos escogió antes de crearnos. O sea, que yo no decidí escogerlo. Él me escogió a mí en la eternidad pasada. Míralo de esta manera. El Padre puso en Cristo todas las cosas. Y es Cristo el centro de todas las cosas. Para que las cosas, cuando digo las cosas me refiero a la creación, glorifique a Cristo y Cristo glorifique al Padre. Por eso nos dice la palabra de Dios que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y sin Él nada de lo que existe hubiese existido. Y a Jesucristo se le entregó un pueblo para que lo salvase de su pecado, y ese pueblo sería suyo. ¿Cuándo ocurrió esto? Pablo dice que ocurrió antes de la creación en la mente de Dios, porque la creación está precedida por una intención, y en la intención de Dios estuvo todo eso y después Dios lo creó.
Yo soy posesión de Dios, yo le pertenezco a Dios, yo le pertenezco a Cristo y soy una posesión que le pertenezco a Cristo por dos razones. Primero, porque soy su criatura, y segundo, porque Él me escogió en Cristo con un fin determinado para la gloria de su nombre. Y cabe decir aquí que lo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, la palabra que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, en todo el Nuevo Testamento, para nosotros ver la palabra siervo, esa palabra siervo que aparece en el Nuevo Testamento, suele ser una mala traducción, porque en realidad no es siervo. El concepto de siervo no es el concepto que se trata en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, se trata el concepto de esclavo. Por eso cuando usted lea siervo, entra en su cabeza esclavo. Y hay un libro del pastor John MacArthur, que el pastor MacArthur ha hecho un gran aporte en torno a eso. El libro se llama Esclavo. Y allí nosotros podemos ver al pastor MacArthur como va por todo el Nuevo Testamento con el concepto que se utiliza, el concepto correcto, de acuerdo al contexto de lo que era un esclavo, no un siervo. Y permítame citar al pastor MacArthur. Él en ese libro de Esclavo, citando él a Spurgeon, hablando sobre este tema. Spurgeon del siglo pasado dice, cito: donde nuestra autorizada versión delicadamente pone siervo, en realidad es esclavo atado. Los santos antiguos se deleitaban en contarse como propiedad absoluta de Cristo, comprado por Él, propiedad de Él y completamente a su disposición. Pablo fue aún más lejos, como para regocijarse de tener las marcas del Señor su amo en Él, y clama: no permitas a ningún hombre que me angustie, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Este fue el fin de todo el debate. Él era del Señor, y las marcas de los azotes, los palos y las piedras eran la flecha extensa del rey que marcó el cuerpo de Pablo como propiedad privada del Señor Jesucristo. Fin de la cita. Lo que Spurgeon está diciendo aquí es que nosotros somos posesión del Señor, que nosotros somos esclavos del Señor. Nosotros lo que somos es esclavos. Fuimos vendidos al pecado por Adán y Cristo nos compró en la cruz del Calvario. ¿Por qué es importante que, hablando del tema de lo que es el dolor y del deleite del dolor, del deleite en medio del dolor, por qué es importante que yo entienda eso que yo acabo de decir, todo lo que yo acabo de decir? ¿Por qué es importante que yo entienda eso? Porque cuando yo entiendo todo eso, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de las enfermedades, en medio de las pérdidas, nada de eso me va a robar el gozo, porque yo sé que mi gozo está fundamentado en el que es mi Señor, en quien es mi Dios, y Él me sostiene, y yo dependo única y exclusivamente de su providencia, de su gracia, y Él no me dejará desmayar en ninguna circunstancia y en ninguna situación. ¿Y qué mi gozo? Mi deleite está centrado en Cristo y su gloria. No en lo que yo tenga, no en lo que yo pierda, no en lo que yo quiera poseer. No, en Cristo y su gloria. El apóstol Pablo era un hombre común como nosotros. No era un ángel. No. De hecho, en las iglesias, en algunas iglesias, hasta dudaban del apostolado de este señor. Iglesias que habían sido fundadas por él. Y en algunas ocasiones nosotros vemos en sus cartas que él tiene que defender su ministerio. Tiene que defender su ministerio ante aquellos siervos que él mismo le predicó, y tiene que dar las evidencias de por qué él es un apóstol genuino. Señores, ábranme un paréntesis. Y tan fácil que hoy algunos fascinerosos se llaman apóstoles, y respetando
el ministerio que el Señor dio a estos hombres. Por una razón simple, por querer alimentar el ego y por un deseo desmedido de grandeza, olvidando que el Señor nos dijo a nosotros que cuando tú termines de hacer todo lo que tú tengas que hacer, absolutamente en todo, entonces tú tienes que decir, yo soy un siervo inútil. Pero recuerden que yo les dije ahorita que en el Nuevo Testamento hay un problema con la palabra siervo, porque no es siervo sino esclavo. Entonces lo correcto sería decir, cuando tú termines de hacer todo lo que tú tenga que hacer, todo lo que el Señor te ha ordenado hacer, entonces tú tienes que decir, yo soy un esclavo inútil. Pero no es el concepto que gusta hoy, porque eso no vende, eso no llama la atención. Usted no va a ver un cristiano en la calle decir, yo soy un miserable, pobre siervo inútil. No, eso no vende, no vende. Hay que decir las cosas que vendan, porque muchas veces el propósito no es glorificar a Dios, el propósito es vender a una persona. El que quiere ser grande entre nosotros, dice el Señor, tiene que ser, ¿qué? Vuestro servidor. Somos llamados a servir la comunidad de la vasija y del lienzo. Pablo entendió todo esto a la perfección. Y déjenme darle un poquito de contexto de la carta de los Filipenses. Pablo escribe esta carta, y cuando Pablo escribe esta carta, Pablo estaba preso en Roma. Y se tejen algunas cosas en torno a la prisión del apóstol Pablo en Roma. Pablo, preso de allí, tenía cierto privilegio por ser un ciudadano romano. Se cree que era preso, un tipo de preso domiciliario. Estaba en un lugar custodiado ahí por los soldados romanos, pero no eran cualquiera lo que custodiaban al apóstol Pablo, era la guardia del imperio, la guardia del César se encargaba y cambiaban el uno y el otro, y cada semanal iba uno y relevaba al otro. Y allí el apóstol Pablo, en medio de esa situación y en medio de todo lo que el apóstol Pablo estaba sucediendo allí, recibe algunas informaciones de la iglesia de Filipo, y allí el apóstol Pablo decide escribir esta carta para mandársela a los filipenses. En un lugar donde él no estaba allí donde él fue para retirarse con el Señor, donde él no fue porque lo habían invitado a comerse un almuerzo, donde él no fue porque lo habían invitado y se iba a pasar un fin de semana de recreación ahí, nada de eso. Pablo estaba allí preso, y cada mañana el apóstol Pablo se levantaba con la intención de afectar todo el imperio con el evangelio. Estaba en una cárcel, estaba preso, pero estaba predicando el evangelio con su vida. Ese era el apóstol Pablo. Y es el contexto inmediato de esta carta. Y era evidente que todo el que estaba alrededor del apóstol Pablo, todo el que conocía a este prisionero, estaba convencido de algo. Y era que él estaba allí preso, y no estaba preso porque había hecho nada malo, no estaba preso porque había quebrantado la ley, no estaba preso porque había cometido un delito. No, él estaba preso, y la causa de él estar preso era Cristo. Por causa de Cristo era su cárcel, y lo sabían los romanos. Y luego nosotros lo vemos más adelante en el desarrollo de la carta. Pero eso era un motivo para que el apóstol Pablo estuviera depresivo. El gran apóstol, el que camino a Damasco se encontró con el Señor. Esto era un motivo para él estar depresivo. O era un motivo para él ir donde el Señor y quejarse. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir? Señor, ¿por qué si tú me escogiste a mí para llevar el evangelio a los gentiles, ahora tú estás permitiendo que yo sufra tanto? Señor, líbrame de este dolor. O bien pudo decir el apóstol, se metió el diablo. Se metió el diablo y ahora yo estoy sufriendo. Y estoy sufriendo por causa tuya, Señor. Y sufrir por causa tuya me duele. No sé qué hacer.
Imagínense al apóstol Pablo diciéndole a las iglesias, a la iglesia de Roma, a los hermanos que enviaban de vez en cuando donde él: hermano, oren por mí, que yo estoy mal. Haciendo ser la víctima para que le cojan pena. Ustedes me miran quizá con asombro porque yo estoy hablando del apóstol Pablo, pero es lo que hacemos nosotros. Cuando a nosotros nos pasa algo negativo, ¿qué nosotros hacemos? Nos victimizamos. Y tratamos de hacerle entender al otro que yo estoy en la condición en la que estoy es porque Dios está haciendo un trabajo. Y cuando yo salga de esto, tú verás lo que Dios va a hacer. Y siempre la idea es que yo me victimizo y yo trato de hacerle ver al otro de que no, lo que pasa es que Dios me está llevando a un nivel. Y es así. Es así como funcionan las cosas. Y es así como nosotros hacemos. Pero esa no era la posición del apóstol Pablo. Él sabía que todo lo que ocurría en él y a su alrededor, él lo iba a tornar para la gloria de su Señor. El apóstol Pablo sabía que él tenía como prioridad glorificar el nombre de su Señor, a pesar de las crisis, a pesar del dolor, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de todas las cosas que él tuviese pasando. Él tenía un punto claro, y era que él iba a glorificar a Cristo a pesar de cualquier cosa que él tuviese pasando. Todo lo que el apóstol Pablo tenía era para la gloria de Dios. Y todo lo que nosotros tenemos debería ser para la gloria de Dios. Si sufrimos, debería ser para la gloria de Dios. Y en medio de ese dolor, el gozo del Señor nos fortalece. Porque las circunstancias no son la fuente de nuestro gozo. La fuente de nuestro gozo es Cristo. Cristo es la fuente de tu gozo, o debería ser Cristo la fuente de tu gozo. Mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, a la altura del versículo 12. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. De esta manera, mis prisiones por causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. La mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Mientras aquellos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, ¿qué pues? Solamente que de toda manera Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad. Y en esto me alegro, pero me alegraré aún más. Y aquí donde uno dice, el hombre terminó de perder la razón. El apóstol Pablo está dispuesto a sufrir, pero él está dispuesto a sufrir siempre y cuando su sufrimiento dé gloria a Dios. Él no quiere negociar con eso. Si su sufrimiento da gloria a Dios, bienvenido sea el sufrimiento. Él no estaba persiguiendo que su imagen sea respetada. Él no estaba buscando ser engrandecido. No, él estaba buscando era glorificar única y exclusivamente a Cristo en medio de su dolor. Y algo que nosotros debemos tener claro es que el Señor no está interesado en que nosotros seamos grandes. No. Se nos ha dicho, el Señor está interesado en que tú seas grande, en que tú seas conocido, en que tú seas... No, el Señor no está interesado en eso. El Señor no persigue tu sueño para hacerlo realidad. Eso es un mito. Te han hablado mal de lo que es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. El Señor no está interesado en saber lo que tú quieres para Él entonces hacer lo que tú quieres. Ese no es el Dios de las Escrituras. Él no persigue tu sueño. No, mis queridos hermanos. El Señor se deleita en sí mismo. El deleite de Dios, podemos decir. El deleite de Dios es Dios. Cuando yo hago tal cosa, el Señor se deleita conmigo. El deleite de Dios
es Dios. Él mismo es su propio deleite. Mira cómo lo dice el pastor John Piper en su libro Sed de Dios. Dice el pastor John Piper, cito: la felicidad de Dios es el deleite que Él tiene en sí mismo. Antes de la creación se gozaba en la imagen de su gloria en la persona de su Hijo. Después, el gozo de Dios se hizo público en las obras de la creación y de la redención. Estas obras deleitan el corazón de Dios porque reflejan su gloria. Hace todo lo que hace para preservar y manifestar esa gloria, porque en esto su alma se goza. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios está interesado en Dios. Y nosotros nos beneficiamos de ese deleite que tiene Dios por sí mismo. Nosotros nos beneficiamos de eso. Una última frase que cita el pastor Piper en su libro es, cito: el principal propósito de Dios es glorificar a Dios y disfrutar de sí mismo eternamente y para siempre. Dios quiere disfrutar de sí mismo eternamente y para siempre, porque Dios es un ser eterno y solamente Él mismo se puede satisfacer. Y la voluntad de ese Dios ha de cumplirse, sus planes, sus propósitos han de cumplirse. Él está centrado en sus planes y esos planes son para la gloria de su nombre. Y el costo no importa. El dolor que pueda representar o a quien le pueda representar el dolor no es lo que importa. Lo que importa es lo que Dios esté haciendo y a través de quién Él lo haga. Aunque el dolor lo tenga que sufrir su hijo en la cruz, aunque su hijo tenga que decir en un momento determinado, si es posible pasa de mí esta copa. No importa quién tenga que sufrir el dolor. Aunque el dolor lo tengas que sufrir tú, su voluntad ha de cumplirse y Él ha de darte la fuerza suficiente en medio del gozo que produce su presencia y en medio del gozo que Él produce en nosotros, nos va a dar la fuerza y la fortaleza para poder resistir hasta el día final. El Señor cumplirá sus propósitos, aunque ese propósito te genere dolor a ti. Él lo va a cumplir, porque al final el Señor ha de perfeccionar la imagen de su Hijo en ti, y eso de por sí causa dolor. Causa dolor. Nosotros lo único que somos es barro en las manos del Señor. Y si la materia pudiera hablar, si usted pudiera ir donde un alfarero y pudiera escuchar el dolor del barro cuando el barro es deshecho, cuando el barro es demolido, si nosotros pudiéramos escucharlo, si la materia pudiera hablar, nosotros nos daríamos cuenta el dolor desastroso de la materia cuando es despedazada para poder hacer una vasija conforme a como el alfarero la tenía determinada en su mente. El barro le da forma al alfarero y solo cuando él tiene lo que ha concebido en su mente, entonces él lo deja hasta ahí. Si el barro hablara, mis hermanos, si el barro hablara, nosotros somos como el barro en las manos del Señor, y nosotros como barro en las manos del Señor, nosotros estamos para hacer brillar su gloria. La gloria de Dios debe brillar en nosotros. Y es interesante porque nosotros encontramos las bienaventuranzas. Nosotros encontramos que el Señor dice: felices los que lloran. Eso es ilógico para la humanidad, no para nosotros. ¿Cómo puede ser feliz el que llora? ¿Cómo puede estar feliz una persona que está llorando, una persona que está padeciendo? Bueno, es que su vida no es suya. Es que sus prioridades no son
sus propias prioridades, sino la prioridad de otro. Él está centrado en Cristo a tal punto que el dolor no quita su gozo, porque su gozo sale de la fuente y la fuente está dentro de él, que es el Espíritu Santo que le fue dado por Dios. Y como es el Espíritu Santo la fuente de su gozo, el dolor que pueda estar pasando, el dolor momentáneo, no lo va a descentralizar, porque Cristo es la fuente de ese gozo. Mira cómo lo dice Sproul, cito: ¿cómo puede una persona llorar y permanecer en gozo? Bueno, creo que podemos desenredar esto fácilmente. El corazón del concepto del gozo en el Nuevo Testamento es este: una persona puede tener el gozo bíblico aun cuando está en lamento, sufrimiento o pasando por circunstancias difíciles. Eso es porque el llanto de la persona está dirigido hacia un asunto específico, pero al mismo tiempo posee una medida de gozo que no está en esa circunstancia, sino que procede de la fuente, la cual es Jesucristo nuestro Señor. Cuando nosotros entendemos todo esto, entendemos que la voluntad de Dios ha de cumplirse, no importa lo que esté pasando en nosotros y alrededor de nosotros. Podemos descansar en sus promesas, podemos descansar en el Señor, podemos ser fortalecidos en medio de cualquier dolor que nosotros estemos pasando, porque el dolor no va a determinar el gozo que yo llevo dentro, porque mi gozo está arraigado en Cristo, que es la fuente. Usted me puede decir: pastor, pero es que me han sucedido muchas cosas dolorosas que usted no sabe. Yo no tengo que saber. Tu vida y todo lo que pasa en tu vida, todo lo que pasa alrededor de tu vida, absolutamente todo le pertenece a tu Señor. Porque tú eres un esclavo de Cristo, y como esclavo de Cristo tú eres propiedad privada del Señor. Y todo lo que pasa contigo, si tú necesitas saber una respuesta, ve donde tu dueño, ve donde tu Señor, porque tú no eres tuyo, tú eres propiedad del Señor. Tú fuiste comprada por sangre, y tu vida está en las manos del Señor. Y lo que sucede con tu vida, lo que sucede en tu vida, tiene una finalidad, y la finalidad es glorificar al nombre del Señor. Y tu dolor debe glorificar a Dios. En otras palabras, no se trata de ti. No se trata de que tú puedas centrarte y decir: mira lo que yo estoy pasando, y gritar como una Magdalena. No, no se trata de eso. No se trata de lo que tú quieres. No se trata de hasta dónde tú has proyectado tu vida y lo que tú no has podido alcanzar. No se trata de eso. Se trata de la gloria de Dios y lo que Él ha determinado hacer contigo, por ti, a través de ti. Significa eso entonces que tu día a día debe ser vivido para el Señor. Que tu día a día debe ser vivido para Él, y que el dolor que produce la circunstancia en ti debe ser un dolor para la gloria de Dios. Resultaría ilógico lo que estamos diciendo en otro contexto, pero nuestro dolor debe ser para la gloria de Dios. Y seremos bendecidos. Mi dolor me va a bendecir. El Señor me va a bendecir en medio de mi dolor, porque mi dolor me va a pegar más al Señor. Mi dolor va a servir como un instrumento para el Señor formar en mí, para el Señor hacer en mí lo que Él quiere hacer. Y el nombre del Señor será engrandecido por medio de tu dolor. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando tú entiendes que tú eres un esclavo atado, que tú no te perteneces, que tú eres propiedad ajena,
que tú no tienes autonomía, que tú no eres tuyo, que tú eres del Señor. Cuando tú entiendes todo eso, tú entiendes que lo que pasa en ti es para glorificar al Señor. Y si es para glorificar al Señor, no importa lo que tengas que sufrir. No importa lo que tengas que llorar. ¿Vas a llorar? Sí, vas a llorar. ¿Vas a sufrir? Sí, vas a sufrir. ¿Te vas a quebrantar por situaciones difíciles? Sí. Habrá momentos que tú no sabrás qué hacer, sí. Habrá momentos de desesperación a tal punto que las lágrimas sentirás que te van a ahogar, sí, pero el Señor es tu fortaleza. Y el Señor va a enjugar las lágrimas de tus ojos cuando tú sufres para el Señor. Yo he escuchado personas sufrir, creyentes sufrir. Y todo el que se le acerca, ay, tú no sabes. Ay, tú no te imaginas. Ay, lo que yo estoy pasando. Ay, lo que me está sucediendo a mí. Ay, que, ¿por qué no le pasa a Guillén que nada más anda una cliniquita, una cosita ahí atendiendo gente? Ay, a mí que ando predicando el día entero. Ay, Dios, pero ¿qué está pasando? Ay, que el diablo se metió. Ay, que... Esa es su recompensa. ¿Es esa la voluntad de Dios? Que nosotros reaccionemos de manera negativa ante el dolor. No, ese no es un dolor que glorifica a Dios. El dolor que glorifica a Dios es cuando yo entiendo que yo voy a glorificar a Dios en medio de ese dolor. Y yo voy a utilizar ese dolor como un medio para yo exaltar, engrandecer y bendecir el nombre de mi Cristo. De lo contrario no funciona. El hombre va a sufrir, pero con su sufrimiento va a engrandecer el nombre de su Señor. ¿Recuerdan a Job? ¿Recuerdan a Job? Job sufrió. Job sufrió. Job padeció. Sí. Sus hijos, su ganado, todo lo que tenía. Y al final, una enfermedad terrible en la piel. Y todo el que se acercaba a Job era para juzgarlo. Y era para decirle a Job, revísate. Como dicen los charlatanes de hoy. Que tú estás de tal manera, revísate. Porque un cristiano no anda así. El cristiano tiene que andar con mucha papeleta en los bolsillos. Y a Job le dijeron, ¿y que tú estás enfermo? La mujer fue la primera que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Aún tú mantienes tu integridad, maldícelo y muérete. Los amigos llegaron, quizá él entendió que los amigos lo iban a consolar. Y también llegaron para acusarlo y para decirle, bueno, revísate. Porque nadie que ama a Dios pasa por esas cosas que tú estás pasando. Y yo pregunto, ¿quién estaba probando? ¿Quién estaba haciendo o quién provocó todo el proceso? ¿Quién permitió que Job pasara por el proceso que Job pasó? Eso fue un sufrimiento para la gloria de Dios. Y al final del proceso, al final en el último capítulo, vemos a un Job renovado, lleno de fuerza, lleno de esperanza, fortalecido en el gozo del Señor, que dice, yo pensaba que te conocía, pero ahora mis ojos te ven. O sea, en otras palabras, yo pensaba que te conocía, pero es ahora que verdaderamente te conozco. El dolor me llevó a conocerte de manera personal. Ahora yo tengo un conocimiento más claro de quién eres tú. Si el Señor te dijera en esta noche, ¿quieres que te pase por un gran dolor para que conozca más de mí? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo voy a contestar por ti. No. Si el Señor nos preguntara a nosotros y nos dijera, mira, ¿qué tú crees si yo te hago pasar por tal situación para que tú puedas tener un conocimiento mayor y tú puedas crecer? No, antes de que Él termine, no. Pero es que Él no tiene que preguntarnos.
Es que Él es Dios. Él es el Señor, Él es el amo y los esclavos somos nosotros. Y nosotros simplemente tenemos que hacer y obedecer la voluntad de nuestro Señor. Si Él nos preguntara, tenga por seguro que nosotros dijéramos que no. Pero Él no nos pregunta. En su sabiduría Él no nos pregunta. Y qué bueno que no nos pregunta. Y qué bueno que no nos pregunta. Hermano, nosotros debemos dejar de pensar que al cristiano le va bien en esta tierra. Nosotros debemos dejar de pensar que las calamidades son para los otros, no para nosotros. No. Las calamidades también las sufrimos nosotros. Las crisis las sufrimos nosotros. Nosotros también padecemos enfermedades. Nosotros también padecemos situaciones adversas. Mire la descripción que hace el apóstol Pablo cuando él está hablando de su ministerio. Y el apóstol Pablo empieza a describir y a decir: yo he estado en hambre, en fatiga, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de falsos hermanos, peligro de por aquí, peligro por allí, peligro. Y uno dice: pero a la obra hay que ponerle el peligro de muerte. Este hombre es nada más en peligro, en peligro, en peligro, en peligro, en peligro. Y nosotros, cuando estamos atravesando por situaciones que nos molestan, solo porque no tenemos el control de algo, creemos que ya el Señor no está con nosotros. Simplemente porque perdimos el control. Porque nosotros queremos tener el control de las cosas. Y queremos tener todo bajo control. Y queremos que todo salga de la forma en que nosotros lo planificamos. Y no, hermano, no va a salir así. Nosotros estamos en las manos del Señor. Nosotros somos propiedad del Señor. Y el Señor es quien tiene la última palabra en tu vida. Y en tu vida va a acontecer lo que el Señor quiera que acontezca, como el Señor quiera que acontezca. Y el Señor va a dirigir tu vida como Él quiere, para la gloria de su nombre. No se trata de Satanás. No lo estoy defendiendo al tipo ese. No. Pero no se trata de Satanás. Se trata de ti y de Cristo. Tampoco se trata de buscar culpables. No. No se trata de buscar culpables. Cuando un cristiano peca regularmente, ¿qué dice? Pastor, Satanás me engañó. Y cuando tú dices que Satanás me engañó, tú estás diciendo: yo no fui. Es que Satanás es tan malo que mira lo que me hizo. Yo no quería, pero Satanás. Adán, ¿recuerdan a Adán? La mujer que yo te mandaba a ti a darme mujer, la mujer que tú me diste. ¿Y Eva qué dijo? Y yo te mandé a ti a hacer serpiente. Fue la serpiente que me engañó. Y no es así. Nosotros somos responsables de nuestro pecado. Somos nosotros los responsables. Porque nosotros somos tentados, pero no somos tentados con el pecado que está fuera de nosotros, sino con el pecado que está dentro de nosotros. De nuestra propia concupiscencia nosotros recibimos las tentaciones que nosotros recibimos. Y Satanás lo único que hace es darnos o presentarnos lo que a nosotros nos gusta. Y yo decido pecar. Somos nosotros los responsables. Cada uno de nosotros es responsable. Porque el mal no está fuera, el mal está dentro de nosotros. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué yo debo hacer? Cuando yo sufro porque yo he pecado, ¿qué yo debo hacer? Ir al Señor, pedir perdón y recibirás consuelo. Simplemente ve al Señor en oración y pídele perdón y tú vas a recibir consuelo del Señor. Dejemos de pensar que al cristiano siempre le va a ir bien, que todas las cosas que emprenda van bien de viento en popa, porque no es así. Nunca será así. Y no será así por varias razones, y una de ellas es que nosotros no somos de aquí. Nosotros no pertenecemos a este sistema mundano y dañado, no pertenecemos a él. Entonces las cosas no van a responder a nosotros de la misma forma que responden a los que están allá afuera. El de allá afuera siembra 10 con maña y con engaño, pero nosotros no podemos sembrar 10 de la misma manera. Y como no podemos sembrar de la misma manera, no vamos a recibir ganancia de la misma manera. Yo sé que usted me entiende.
La clave para vivir una vida en deleite, eso es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, que fue el texto que leímos. Cómo nosotros podemos permanecer gozosos a pesar de todo lo que nosotros estemos enfrentando, de todas las situaciones que nosotros estemos enfrentando en el día a día. ¿Cómo podemos mantenernos gozosos? Esa es la clave que nos da el apóstol Pablo. Pablo nos dice, regocíjate en el Señor siempre. Tú quieres vivir una vida de un gozo permanente. Deleítate siempre en el Señor. Siempre en el Señor. Que Cristo sea la fuente de ese gozo. Que Cristo sea la razón por la que tú haces las cosas. Si Cristo está en mí y yo estoy en Cristo, ¿qué va a suceder? Esa relación será una relación recíproca y sana. Y yo estaré en una relación de experiencia con el Señor. El cristiano está en Cristo. Cristo está en el cristiano. Y si Cristo está en el cristiano, a través de su Espíritu Santo, nosotros tenemos dentro y llevamos dentro la fuente inagotable del gozo. Y siempre es una razón para tener gozo. Saber que nosotros tenemos al Señor, saber que nosotros somos propiedad suya, siempre será una razón para tener gozo. Cuando el cristiano no puede regocijarse en sus circunstancias, debe hacer un alto, debe ir en oración y debe hacer un alto para ver qué está sucediendo con él. Porque vamos a pasar por dolor, por lamento, vamos a pasar por tristeza. Y en medio de todo eso nosotros debemos regocijarnos en el Señor siempre. Pablo, ¿qué más? Regocíjate nuevamente. Y pasaremos por todas las vicisitudes de la vida. Lloraremos, temblaremos ante el pecado, pero saldremos victoriosos porque Cristo es la fuente de nuestro gozo y Cristo es nuestra esperanza. Mire cómo lo dice Juan en el capítulo 15 de su evangelio. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separado de mí nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan al fuego y son quemadas. Si permaneceres en mí y mi palabra permanecen en ustedes, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mi discípulo. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todo eso lo dije para llegar a este versículo que voy a decir ahora. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo que Jesús quiere ver en nosotros no es el gozo nuestro, es su gozo, y el gozo del Señor en mí entonces va a producir en mí un corazón gozoso. Su propio gozo, el propio gozo del Señor está disponible para nosotros. Y es el gozo que el Señor quiere ver habitar en nosotros. Él quiere que su gozo permanezca en nosotros. Si nosotros queremos estar constantemente gozosos, necesitamos habitar siempre en Cristo para que Cristo sea siempre la fuente de nuestro gozo. Y por último quiero citar a Sproul. La última cita. Cito. Él distingue entre su gozo y nuestro gozo. Y expresa el deseo de que nuestro gozo sea cumplido. ¿No es acaso eso lo que queremos? No queremos una copa parcial del Espíritu Santo. No queremos solo un poquito de gozo. Queremos todo el gozo que el Padre haya guardado para sus hijos. Esa plenitud de gozo viene de Cristo. Es primero su gozo el que Él nos da. Y cuando estamos conectados a Él, este gozo que proviene de Él crece, aumenta y lo llena todo.
El gozo del Señor, cuando nosotros estamos conectados con Él, se aumenta en nosotros, crece y resulta muchas veces inexplicable cómo puede un hombre que está preso en una cárcel, que está preso allí en Roma, poder decirle a los hermanos: yo me gozo porque ustedes cuando me ven preso, ustedes eso le da ánimo, y yo me gozo porque yo le estoy dando ánimo aquí preso. Qué bueno que yo estoy preso para que ustedes prediquen el evangelio. Eso es ilógico, pero muy ilógico. Para nosotros poder regocijarnos siempre, nosotros debemos estar únicamente centrados y conectados con Cristo, por lo que es Cristo y por lo que Cristo ha hecho en nosotros. El dolor, podemos entonces nosotros decir que el dolor es parte del plan de Dios para nosotros, porque el Señor utiliza el dolor como un instrumento para hacer de nosotros lo que su consejo ha determinado y Él poder transmitir a otro lo que Él quiere. Dicho de otra manera, somos instrumento en sus manos y Él toma el dolor como una herramienta para llevarnos a nosotros a un eslabón mayor. Nosotros tenemos que asegurarnos de que nosotros estamos con Cristo, de vivir para siempre, porque esto solamente lo da el saber que nosotros estamos con Cristo y que nosotros debemos regocijarnos siempre en el Señor y que Él es nuestra fuente. Las promesas del Señor están en las Escrituras. Sus promesas son para nosotros y día a día nosotros debemos hurgar en las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque ahí está y ahí el Señor nos ha dejado lo que Él tiene para nosotros, y las Escrituras producen un gozo inefable en nosotros. Él no falla, nuestro Señor no falla, y nosotros en las circunstancias de la vida debemos recordar esto, que no se trata de nosotros, se trata del gozo del Señor en nosotros. Es el gozo del Señor lo que importa aquí, y su gozo debe ser mi fortaleza. Nehemías dice en la última parte del versículo 10 del capítulo 8 de Nehemías, Nehemías dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y el Salmo 28, versículo 7 dice: Jehová es mi fuerza y mi escudo, en él esperó mi corazón, fui ayudado y se gozó mi corazón, con mi canción le alabaré. En medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de las turbulencias de la vida, nosotros debemos levantarnos y glorificar al Señor, porque Él es la fuente de nuestro gozo. En medio de cualquier situación que nos toque vivir, debemos recordar que nuestro gozo no depende de la circunstancia, sino que depende de nuestro Señor. Nuestro gozo es Cristo. Nuestro gozo es nuestro Señor. Nosotros estamos donde el Señor nos ha puesto. Nosotros somos suyos. Él nos compró y le pertenecemos. No tenemos autonomía, no tenemos derecho. Todo, hasta nuestro respirar, le pertenece a Él. Todo, absolutamente todo. Y desde donde nosotros estamos, desde ahí nosotros debemos glorificar su nombre, aunque ese glorificar su nombre nos cause dolor. El apóstol Pablo nos aconseja: regocíjate en el Señor siempre, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que esté pasando contigo, regocíjate. Una de las cartas, o la carta que tiene un contenido mayor en cuanto a lo que es el gozo, es la de Filipenses, escrita desde una cárcel, donde el apóstol Pablo estaba allí padeciendo y sufriendo, y le dice a los hermanos de Filipenses: regocíjate en el Señor siempre. ¿Quieren saber la clave del gozo? Regocíjate en el Señor. Mi gozo es el Señor. Tú eres esclavo, Él es el amo, y el esclavo debe deleitarse en todo lo que su amo hace. Y nuestro amo es Cristo, y nosotros somos privilegiados y nosotros podemos sufrir por Cristo. Termino con esto. Al pastor John Piper, lo he dicho otras veces, pero
lo repetiré otra vez y lo diré otras veces más. Al pastor John Piper, cuando le diagnosticaron cáncer de próstata, lo entrevistaron. Y la chica que lo entrevistó se notaba compungida porque al pastor John Piper le habían diagnosticado cáncer. Y ella no encontraba ni siquiera que preguntarle. Y le dice: pastor, ¿y ahora qué usted va a hacer? Ahora usted con cáncer, ¿qué va a hacer usted ahora? Y el pastor John Piper le dice a esta muchacha: mira, mi hija, yo me siento gozoso, porque mi gozo no está puesto en este cáncer. Este cáncer, qué bueno que llegó, porque este cáncer es para la gloria de Dios. Como es lógico, ella se quedó mirándolo, como este tipo tiene que tener problemas. No, él no tiene problema. Él ha centrado su vida en Cristo. Cuando tú centras tu vida en Cristo, tú te das cuenta que no importa lo que esté pasando contigo. Esa no es tu prioridad. Tu prioridad es engrandecer a Cristo con lo que te esté pasando, y tú poder utilizar lo que esté pasando contigo para tú enseñarle a otro cuán buenas son las misericordias de tu Señor, que son eternas. Y debe utilizarlo como trampolín para que los demás puedan glorificar al nombre de tu Señor. Que el Señor nos ayude a que sea así. Oremos. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a poder vivir de manera que podamos glorificarte aún en medio de las situaciones difíciles que estemos padeciendo. Que podamos rendir nuestras vidas a ti, Señor. Y que incluso nuestro dolor, nuestro quebranto, nosotros podamos utilizarlo para glorificarte. Ayúdanos a glorificarte en medio de todas las situaciones difíciles por las que podamos estar atravesando. Y que esas situaciones difíciles, en vez de desalentarnos, que nos apeguen más a ti, Señor. Glorifica tu nombre en nosotros. Tú eres nuestro amo, Señor. Y que en medio de nuestro dolor, que en medio de nuestro quebranto, tu gozo rebose en nosotros.